grabar. Ahí estamos. Bueno, última parte. Último tramo de la clase de hoy. Esto. ¿Cuál es la importancia que tiene en el análisis de las imágenes la palabra o el término o la noción de contexto? Y lo voy a escribir. Es central en el proceso de análisis de cualquier tipo de imágenes. Imágenes con acento por ser una palabra esdrújula, ¿no? Campo de la lingüística. Bien. Fundamental. Vamos a ver un poquito más adelante en unas clases un texto hermosísimo que habla acerca de esto de la alfabetización de la mirada, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos y no aprendemos a ver a lo largo de nuestra historia, ¿no? Cómo se construye una mirada. Nunca olvidarnos que mirar una imagen, como lo decían recién las compañeras hace un ratito, cuando miramos una imagen lo hacemos desde un tiempo y un espacio determinado. Por eso es importante visualizar, hacer tangible, transparentar el contexto en el que se produce y en el que se consume una imagen. Este es quizás el apartado más marxista de la imagen o de la materia, donde nosotros nos visualizamos como productos o no, ya visualizándonos profesionalmente, ¿no? De una maquinaria fordista de producción en serie, donde vamos a participar de eso, y cuánto podemos, desde una formación crítica y demás, tratar de construir piezas, imágenes, escenas, etcétera, etcétera, desde lugares más deconstruidos, digamos, ¿no? Por lo menos es importante saberlo. A veces no podemos solos o solas torcer estos destinos, cambiar, pero una cosa es participar de esa maquinaria de la realidad, las maquinarias de la noche, decía el escritor argentino Abelardo Castillo, pensarse de manera crítica, reconociéndose, ¿no? Estoy formando parte de esto porque el sistema no me deja alternativas, y otra cosa es hacerlo de manera acrítica, de manera, digamos, descomprometida políticamente. A veces está más, se aleja o se acerca la posibilidad de cambiar esa realidad desde la cual yo voy a intervenir con mis herramientas profesionales para las cuales me estoy formando, pero lo importante es saber que hay una realidad ahí que oprime y que es conveniente desde su propio campo de intervención profesional intentar cambiarlo. ¿Puedo hacerlo o no? Pero lo importante es saber eso, ser consciente, ¿no? Ese es la ganancia, o esa es la ganancia más importante del paso por la universidad. A veces el propio sistema es tan opresivo, digamos, condiciona por tantos lugares, que uno no tiene muchas herramientas, por lo menos en el plano de lo individual, para poder cambiar esa realidad. Pero lo importante es saber. En ¿no? el módulo introductorio hay una parte que decía que para ser un buen diseñador teníamos que dejar todas nuestras creencias. Creo que viene con eso también, porque uno por ahí, qué sé yo, si está dentro del ámbito católico, hay cosas que no vamos a ver o la queremos, o sea, poner un velo y decir, bueno, esto no lo voy a ver porque no es lo que yo creo o lo que yo de mi cultura me permite. O sea, creo que también en eso es dejar de lo básico, decir, bueno, yo soy católica y esto no lo quiero ver porque esto no va conmigo. No, permitirme conocer el resto de lo que yo creo que para mí no va. Sí, María José, yo por ahí
sobre todo por una cuestión, digamos, de afectaciones personales y demás. Por ahí está bueno que lo digas vos, no quiero llevarlo yo para no Ujú, condicionar en el plano de, ujú. digamos, de docente y demás. Lo que sí yo transcribiría lo que vos decís desde otro lugar que también es muy en esa sintonía, que va en esto. Por ahí sin ponerlo puntualmente en un espacio de la realidad, pero sí pensar esto, que la realidad que habitamos es una construcción social. Entonces, al ser una construcción social, es una construcción que emerge de una lucha de fuerzas. Y esas luchas de fuerzas muchas veces son desparejas. Es decir, nosotros, como decíamos hace un ratito, participamos de algunas instituciones que intentan de alguna manera imponer una mirada de la realidad, que intentan no forzar algunas cosas, y esa realidad es dinámica, es dinámica. Pero lo importante en esto es reconocernos o reconocer que la sociedad es una construcción, que lo que hoy habitamos como realidad es una construcción y puede cambiar. No tomarla como la válida, como la determinada y como una verdad única, porque si esto es así, es el fin de la historia. ¿Para qué venimos nosotros con su creatividad, con su idea, con su lo que sea, intentar hacer algo distinto si ya está todo inventado y no? ¿No? Fernando Birri, que es un cineasta argentino, es el autor de una frase hermosa que habla de la utopía, ¿no? Y dice, la utopía es aquello que cuando yo me acerco un paso, la utopía se acerca un paso. Cuando yo doy otro paso, la utopía se me aleja otro paso. Y dice, la utopía sirve para eso, para caminar. Está en el horizonte. Claro, ¿no? Como que vas detrás de ese horizonte y en realidad lo que te ayuda, esa utopía de querer cambiar el mundo, es que te ayuda a caminar, Avanzar. a avanzar, ¿no? Siempre con esa idea de justamente esto, de poder pensar en que esa realidad que está ahí y que yo la voy a ir develando a medida que habito la formación en el campo de lo visual, me voy a ir dando cuenta lo que encuentro ahí y estas herramientas que voy aglutinando, que voy formándome, es para en algún momento poder cambiar esa realidad. Chat, 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 chat. Nuestras creencias hay veces que nos construyen un sesgo cognitivo, es verdad, eso es Koselleck, muy bien. Profe, me voy para llegar al cole, buena decisión, la de David. No solo podés limitarte, podés transmitir un mensaje, hay diferentes miradas según la cultura. Bueno, bellísimas, todas aportes espectaculares. Bueno, nada más. Nada más, Antonella. Profe, cuando se estaba por terminar la reunión anterior, habíamos empezado a desarrollar el concepto de punctum, que a mí por lo menos no me quedó muy claro. No sé si podemos volver sobre eso Sí, o si podemos charlar algún ejemplo, porque con el texto no me terminó como de cerrar el concepto. volvamos sobre el caso del puntum. Decíamos que el puntum, en términos de lo que llama Roland Barthes, él dice, el puntum, pensemos o tengamos constantemente en la cabeza una imagen. Sí, Ezequiel, no hay problema, después lo recuperan de la grabación. Pongamos en la cabeza una imagen, ¿no? En el puntum hay una intencionalidad de tratar de comunicar por fuera de esa construcción estética o visual un segundo o tercera a veces nivel de lectura. ¿Sí? Dice, el puntum punza, pincha al espectador y funciona como un detonante que lo extrae de la corporeidad de la imagen y lo conecta con sus propias experiencias y sensaciones como individuo. Hay un elemento que le da una vuelta de rosca más a la representación común, clásica, del cuadro, en este caso está analizando las meninas, que es el espejo. Es algo novedoso que nos interpela,
que pone en juego otra cosa, otra lectura. Eso es el punto, lo que nos pincha. Pero además de eso, que nos hace como hacer foco, ¿no? Pues estoy mirando un cuadro y de pronto achino la mirada para bajar la lupa y focalizar en un elemento extraño que es el puntum, que es el espejo. Pero va un poco más allá Roland Barthes. Dice, si miro un poco más en detalle, hay incluso en ese elemento novedoso que emerge y me pincha, hay otra composición dentro de una composición. Es decir, de manera secundaria, otro nivel de lectura, dos personajes como son el rey y la reina. Esa innovación es lo que nos hace saltar de la denotación a la connotación. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace un ratito, la connotación está en el plano más de lo individual, de cómo yo, desde mis registros, lo asocio a determinada cosa. Pero hay más, como los postcréditos. Aún hay más. Dice María Laura Caso que incluso a veces hay una figura que llama, ¿cómo la llama? Recuperando a Roland Barthes. Contrapunctum. El contrapuntum. ¿Entendida como qué, Camila, o quien quiera? ¿A qué le llama? ¿Qué es el contrapuntum? Y sería lo El contrario al elemento punto. que es como contrapeso del punctum principal. Claro, no es una oposición a la imagen en sí, sino es como algo que vuelve a equilibrar, ¿no? Que vuelve a poner en tensión al lector o a quien está mirando. En el libro decía elemento que funciona como contrapeso del puntum. Que lo empata, que te vuelve a llamar dos veces la atención. ¿Y qué es en el cuadro de las meninas? ¿Cuál es El rey y la reina. pintor Ah, no, eso sería es el puntum. el puntum? Son el rey y la reina. ¿Y el contrapuntum? el pintor que se autorretrata. Claro, que es el propio Velázquez. Absolutamente innovador para la época. ¿No? Te llama sitúense en ese contexto histórico, ¿no? O sea, ver al propio te marea. Ustedes piensen en estas dinámicas de lectura para la época, digamos, un cuadro, nunca estaba el que retrataba, formaba parte del cuadro, no existía como técnica. Imagínense verlo de golpe. Pará, el que está ahí es el propio Velázquez. Eso es ese impacto que interpela, que te pone los pelos de punta, que te desajusta, que apela a llamarte la atención, es lo que llama Roland Barthes el puntum y el contrapuntum. Ahí pasamos, dice María Laura Caso, de ver una imagen a comprenderla. En términos generales, ¿no? Pero bueno, nada, lo vamos a seguir conversando. Pero entonces, puntum y contrapuntum son dos nociones, dos términos del francés Roland Barthes, que las recupera Laura Caso para plantear eso. Cómo en una construcción estética determinada hay un elemento que busca punzar, puntum, que busca punzar al lector, atrayéndolo como con una tanza para detonarle un aspecto de su connotación. A veces, no siempre, puede aparecer un contrapunto, pero ya son composiciones estéticas un poco más complejas. Pero no siempre. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, El punctum es algo que se puede identificar así, o sea, no, obviamente no a simple vista, pero uno puede saber bien lo que es un punctum. Hay algo que es, o sea, ¿hay un punctum, por ejemplo, no, para una persona o hay varios para no. distintas, según la percepción? Yo creo que en general responde a algunos patrones de lectura de cuestiones de cuestiones visuales, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Como muy planificadas, muy pensadas, ¿no? Determinados autores de lo visual buscan comunicar
con un punctum a partir de determinadas estrategias. Esa es la palabra. Pero claramente, las competencias propias de lectura de lo visual te ayudan a encontrar o a identificar esos puntos. Si uno no comprende que para la época la irrupción de un espejo con los reyes en un cuadro eran una eventualidad, no va a poder identificar como puntum nunca ese espejo. Si yo se lo doy a mi papá o a mi mamá que no tienen el contexto histórico y demás y los pongo frente al cuadro de las Meninas, no van a reparar en ese detalle. Necesitas esa competencia para poder activar la denotación y la connotación. Por eso son competencias desde lo visual. Vamos al campo del signo lingüístico, la denotación y la connotación. Si yo a un nene o a una nena que tiene 1 año y medio o 2 años y que la estoy inaugurando en el universo de lo simbólico, de las palabras y demás, le digo, mirándola a los ojos, pone esto en la mesa, y la nena o el bebé no sabe lo que es la mesa. Necesita formar parte de ese universo simbólico para que pueda entender qué es la mesa. Necesita tener esa competencia para poder hacerlo. Igual lo vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir volviendo con ejemplos y demás. Por lo pronto, es muy probable que mañana péguense una vuelta por el campus. No es seguro, pero había una propuesta que Laura les iba a subir mañana, alguna actividad práctica para poder empezar a desarrollar en el Miro. ¿Sí? Como no tuvimos contacto hoy con Laura, no sé cómo será, pero ayer en lo que charlamos me dijo que ya estaba más o menos disponible la primera actividad para poder subir al campus y que puedan hacer en términos grupales. Lo que sí les digo es que la primera actividad práctica va a ser grupal. Así que busquen niveles de afiliación y etcétera, etcétera, se van agrupando. Por lo menos 4 integrantes por cada grupo para la primera actividad grupal que vamos a hacer, que es una actividad práctica. Laura, entiendo que mañana, vamos a ver cómo está, mañana les va a subir, igual quédense tranquilos porque la actividad es para desarrollar en la semana. Mañana, en el caso de que suba Laura la actividad, les va a llegar el aviso al mail, o pasen por el campus después de mediodía y demás, a ver si ya está subida la primera actividad. La levantan de ahí y la empiezan a resolver, pero primero tienen que resolver el armado de los grupos. Vayan armando un grupo de trabajo y la semana que viene continuamos con el texto de María Laura Caso y vamos a hacer seguramente una primera vuelta con la actividad grupal. ¿Les parece? Sí. Profe, ¿continuamos con lo que sigue del libro? Material bibliográfico, por ahora solo el de María Laura Caso, porque Ok. quiero que reforcemos con la actividad grupal. Prólogo y capítulo 1, seguro, lo terminamos de cerrar la semana que viene con la actividad práctica, que hacemos ahí un convito, y ya pasamos al texto que sigue. ¿Dejo de grabar?